Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué bendición poder estar una vez más unidos en este acuerdo de aprender, de orar y de estar en comunión con el Espíritu Santo. Amado Padre que estás en los cielos, te alabamos y te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza a ti, al Creador, al Todopoderoso que está con nosotros en esta noche, con su bendita presencia, ayudándonos, dándonos la gracia y el favor divino para podernos instruir, enseñar, aprender cosas maravillosas y cuanto más acerca de nuestra familia, esas hermosas familias que el Señor nos ha permitido establecer en cada uno de nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestros familiares que nos rodean. Por eso en esta noche, Padre, te alabamos dándote gracias, gracias por el conocimiento, por la sabiduría, por las enseñanzas que recibimos de día en día, Señor, cada vez que nos encontramos en tu presencia, cosas nuevas nos enseñas, cosas buenas vienen para nuestra mente, nuestro corazón, para llenarnos de gozo, para que seamos bienaventurados, como dice el Salmo 1. Somos bienaventurados porque somos más que bendecidos al recibir clases tan bonitas, tan maravillosas y cuanto más, Señor, un taller de familia que lo necesita toda Colombia y toda la tierra, Señor, porque necesitamos que nuestros países, nuestras generaciones entiendan que ser parte de una familia de papá, mamá e hijos es lo más hermoso que podemos recibir de Dios. Así es que en esta noche preparamos nuestro corazón, nuestra mente y nos disponemos, Dios del cielo, a aprender acerca de cómo llevar nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos, a ser sanados, liberados, Señor, si necesitamos de alguna forma una liberación de tantas cosas que traemos de generación en generación, pero lo más importante, Señor, aprender a conocer acerca de la institución de la familia y que nuestros hijos sigan el ejemplo de nosotros como padres, que sean guiados nuestros hijos con el amor de Dios, pero también con el amor del Padre y de la Madre, que los guían siempre al camino de la fe, del amor de Dios. Así es que en esta noche, Señor, muchísimas gracias por lo que vamos a recibir en cuanto al conocimiento y el consejo tuyo para las familias. Muchísimas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, gracias. Son las 7:33. Vamos a esperar un poquito más a ver si alguien más entra. Definitivamente estudiar la doctrina cristiana y sobre todo los temas de familia, porque son las vivencias de nuestro caminar, es el diario vivir, no es un asunto histórico solamente, sino es algo que es de la rutina diaria, que nos encontramos los casos todos los días. Y si nosotros miramos las familias a la manera de Dios, los bendecidos vamos a ser nosotros. Pero tristemente veo que hay una gran pasividad de personas que no les interesa el tema. No sé si es que es el tema o que no quieren estudiar la doctrina. Entonces quieren prosperar en las cosas de Dios, pero gratis, sin hacer ningún esfuerzo, el mínimo esfuerzo. Que oren por mí y con eso es suficiente. Y déjenme decirle que la vida cristiana no es esa. La vida cristiana tiene cosas muy lindas, ese encuentro con el Señor a diario, estudiando la doctrina, meditando en la palabra. Entonces hay cosas allí, no sé si el mundo los distrae, no sé si es que hay un programa de televisión más importante, no sé si hoy hay fútbol o hay telenovela o qué será. Pero de igual manera hay una gran apatía a aprender la doctrina. No ustedes, porque ustedes están aquí, pero los que no entran, que sé que tienen problemas de familia. Y aún así, con problemas de familia, con niños adolescentes para recibir consejo, aún así no están interesados. Bueno, gloria a Dios, porque usted y yo estamos muy interesados. Vamos a comenzar con el tema. Estamos viendo la familia según el plan de Dios. Hoy vamos ya por el cuarto capítulo y corresponde la familia de Abraham. Entonces vamos a compartir
las diapositivas según la familia, según el plan de Dios. Vamos a mirar algunas características de la familia de Abraham. ¿Qué características tenía? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió con todo lo que tiene que ver con el rey David? Bien, dice la escritura así, dice el taller que estamos tratando. Abraham fue llamado a salir de su tierra y de su parentela. La otra cosa es que si usted sabe de algún compañero, algún amigo suyo que sabe que necesita oír de la palabra y no está conectado, llámele, dele un timbercito. Hermana Enriqueta, llame a Mayulis y llame a Diana Caro. Y así. Entonces ahí pues como que vamos integrándonos. Bien. Entonces Abraham fue llamado a salir de su tierra y su parentela y de la casa de su padre para ir a una tierra que Dios le mostraría. Esto es una cosa bien linda cuando vemos cómo Abraham recibe un llamado de Dios. Y en ese llamado, entonces Dios le dice, salga de su tierra. ¿Usted se acuerda cuando nosotros en nuestra adolescencia teníamos planes de dejar la casa, de casarnos, de organizarnos y de dejar nuestra tierra y nuestra casa y vivir aparte? Ya consideramos que era una época en que podíamos vivir aparte sin la tutoría de los padres, ya teníamos una educación, ya habíamos, mejor dicho, en otras palabras, ya estábamos haciendo estorbo en la casa. No sé si a usted le pasó, pero yo sentí que en mi casa yo ya sobraba, yo ya era una boca más, yo era una molestia ya para mis padres, para mis hermanos, ya ocupaba un espacio en la casa que lo podía ocupar otra persona, ya sentarme a la mesa a comer ya era un fastidio, ya quería yo irme para otro lado. Bueno, pues con Abraham el Señor le dio la orden, pero lo importante aquí es que le dijo, salga, pero le demostraré a dónde ir. Es curioso porque Abraham deja su tierra y su parentela, sus familiares, y se va, no sé con qué rumbo. El Señor le iba mostrando, a lo mejor por aquí, pero en este estudio de hoy vamos a encontrar 3 círculos de personas, cada vez más pequeños los círculos, es decir, comenzando por Abraham y luego va disminuyendo. Ese llamado incluye a la propia familia. De aquí tenemos nosotros la idea de tú y tu casa. Cuando nosotros decimos tú y tu casa, incluye la casa toda, todos los parientes. Y parece que su sobrino era soltero porque él aceptó el llamado y se fue con Abraham y con toda su familia. Génesis 11, 31 y 32 sigue históricamente a Génesis 2, que lo vamos a ver a continuación. Génesis 11, 31 dice así: y tomó Taré a Abraham su hijo, o sea, el papá de Abraham era Taré, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, o sea, sobrino, y Sarai su nuera, o sea, la mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, que era la región que habitaban, para ir a la tierra de Canaán, porque el Señor le indicó que esa era la tierra. Pero cuando llegaron a Harán, el papá murió. En la mitad del camino, mientras iban para Canaán, habían pasado por Padán Harán y ahí murió el papá. Ya era viejo, tenía 205 años y ahí muere, ahí lo entierran, ahí lo sepultan. Y en Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahora, al principio Abraham dejó su tierra y su parentela, pero no la casa de su padre, porque siguió con Taré. Este también salió, él era un patriarca del grupo familiar, pero no llegó sino hasta Harán, donde murió. A partir de ahí, Dios hizo que Abraham quedase libre, en el buen sentido de la palabra, ya no dependía de sus padres. Y así siguió su camino con los suyos según la palabra de Dios. Estamos leyendo la historia de Abraham. Los historiadores tienen la tendencia de pasar por alto las faltas y los lados malos de las personas célebres. Usted lee, por ejemplo, la historia de Simón Bolívar y usted no encuentra por ninguna parte que tuvo más de 50 hijos, que donde quiera que llegaba tenía una novia,
y la dejaba embarazada. Y por donde quiera que pasaba siempre tenía ahí una cama de una mujer extraña esperándolo. Usted no encuentra nunca eso. Eso lo encuentran los historiadores que profundizan. Pero por lo general, las personas célebres no tienen pecados. Son personas completamente limpias de todo proceder, pero la Biblia no le oculta el pecado a nadie. Y en Génesis 12 nos muestra una página muy triste en la vida de Abraham y Sarai. Para proteger su propia persona, oiga bien, para protegerse él como el esposo, Abraham propuso a su esposa ocultar el hecho de que eran casados y hacerse pasar por hermanos. Eso era una media verdad, pero como casi siempre ocurre, en realidad se trataba de una mentira. Oiga bien, por favor, estamos viendo una familia según el modelo de Dios. Ahora yo pregunto, cuando papá dice una mentira para protegerse él e involucra a toda la familia, ¿qué crees que pasa? Pues viene lo que no se espera. Cuando el padre de familia dice mentiras para protegerse él mismo, entonces detrás de una mentira hay otra mentira y tienen que cubrir una mentira con la otra. Eso era una media verdad, pero era una mentira. La astucia tuvo éxito, pero este creyente, por su vergonzosa actitud, fue reprendido por un incrédulo. Qué triste. Dios hizo al hombre diferente de la mujer. Tienen distintas cualidades, tareas, dominios y dominios de responsabilidades. Dios espera del hombre que actúe como cabeza de la familia, que ame a su esposa, que la cuide y la proteja. Eso no hay que decírselo al papá. Desde el mismo hecho en que el hombre se hace cargo del hogar, ya en él está incluido ser la cabeza de la familia, que ame a su esposa, que cuide a su familia, que la proteja y que le provea. Eso no se lo tiene que enseñar nadie. Y de la mujer espera que acepte al esposo bajo autoridad, porque él también está bajo autoridad, y que se sujete a él. Referente a esto, Sarai es puesta como ejemplo para otras mujeres, porque en 1 de Pedro 3:6, en el Nuevo Testamento, entonces dice así: como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. O sea, aquí Pedro nos está diciendo que Sara tenía gran respeto por su esposo. Era tanto el respeto que le llamaba Señor. Y también dice pues que si hacen el bien no pueden tener miedo de ninguna amenaza. Sigamos. El motivo que impulsó a Abraham a mentir, a decir que no era su esposa sino una hermana, no era amor por su esposa. No cumplió con el deber de protector de ella. No cumplió con el sagrado deber de proteger a su esposa. Actuó con egoísmo. Era capaz de dejar que su esposa sufriera con tal que a él le fuera bien. Estamos hablando de Abraham, pero podemos estar hablando de su vecino, podemos estar hablando de su cuñado, podemos estar hablando de su esposo, o podemos estar hablando de alguien que se parece a Abraham en estos días. Los hombres podemos ser extremadamente egoístas o tremendamente egoístas al exigir que sus esposas hagan lo que a ellos les parece debido, sin preocuparse de las consecuencias que ellas podrían sufrir a causa de su manera de obrar. Disculpe un segundo, por favor. Martica, ahora sí me regala el vasito de un té caliente, por favor. Sí, es que por eso. Yo no sé si a usted ha visto alguna vez en su caminar diario un hombre egoísta que compra los mejores perfumes para él, que compra las mejores herramientas, que tiene las mejores cositas, todo lindo, todo hermoso, y la mujer viste con un vestido comprado hace 12 años, color ratón. No sé si usted conoce personas que tienen el carro último modelo, cuidado, le pagan parqueadero, le ponen pijama, lo mandan a encerar cada 8 días,
inflar las llantas, cambiar el motor, la pintura y la esposa con los zapatos gastados. ¿Usted ha visto eso? ¿O solo yo lo he visto? Nosotros tuvimos un compañero que tenía el carro como una niña bonita, casi ni lo usaba, lo limpiaba con un pañuelo, imagínese usted. Y a la esposa, descuidada, nunca en la peluquería, nunca hacerle las uñas, las hijas usando ropa gastada, el hogar, pues sí llevaba las cosas y todo, pero no era la misma idolatría que tenía por el carro, no la tenía por la familia. Pregunto, ¿usted conoce gente así o estoy exagerando? El micrófono está abierto, intervenga por favor. ¿Usted conoce a alguien así o yo estoy diciendo mentiras? Yo sí conocía a uno que era cuñado mío. Muérgano. Sí. Claro. Todo era para él y para mi hermana lo peor. ¿Vio? Ni una moneda. ¿Vio? Sí. Mi cuñado también igualito. Gracias, hermano. Todo para los demás y para la esposa nada. Terrible me parece. Gracias a los que intervienen. Bueno, entonces aquí vemos a Abraham involucrado en un asunto igual. Él está, no por amor a su esposa, por cuidarla. Ay, no, es que yo quiero que no le pase nada a ella, no. Egoísmo puro. Porque era preferible que la esposa sufriera, que viniera un tipo ahí a maltratarla y para que no le fueran a siquiera a la esposa. Ahora, esto no es otra cosa que amor propio o egoísmo, y de eso sufren muchos esposos. La actitud de esa persona daña cualquier matrimonio. Ahora, en este caso, podemos quedar sorprendidos de la abnegación de Sarai, que aceptó su destino y se conformó con la proposición de su esposo a fin de salvarlo. Ella aceptó que mintieran. Ella dijo, ay, bueno, mi amor, entonces digamos que somos hermanos, sí, está bien. Y si alguien me echa los perros, no se preocupe. Usted es mi esposito. Una mujer ahí sometida. Más tarde Abraham vuelve a cometer el mismo error que demostraba lo arraigada que estaba en su corazón esta manera de pecar. Voy a poner aquí Génesis 20 y alguien lo lee, por favor. Permítame, lo busco aquí primero y quiero que alguien lea todo el capítulo 20 despacio, bien masticado, porque ahí está la historia completa y podemos sacar más cositas. Génesis capítulo 20. Aquí está, tiene 18 versículos. ¿Quién arranca a leer? Ayúdeme porque yo estoy malito en la garganta. Sí, yo voy a leer. Dele, cualquiera. Deja a Gladys, Martica. Yo lo leo en mi Biblia, pastor, porque como ahí está tan pequeñito, bueno, leo la palabra en el nombre. Sí. Leo la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para la iglesia. Dice así: de allí partió Abraham a la tierra del Neguev y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo estas palabras en los oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo: ¿Qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo.
Dijo también Abimelec a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieras esto? Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelec: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo: he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervos y tuvieron hijos. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. Amén. Hasta ahí. Bueno. Bien, entonces, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo un hombre que, por más que eran las primeras generaciones que poblaban la tierra, ya tenía una mala intención. Era protegerse él, porque mire cómo dice el texto. Dice: yo pensaba que a mí me matarían por causa de mi esposa, porque era una mujer bonita. Ahora, aquí hay cosas muy interesantes, y es que Abimelec no era un israelita, no era un creyente, un convertido, no era una persona temerosa de Dios. Aún así Dios le guía y le dice: cuidado, porque esa no está disponible, esa está casada, esa es mujer de Abraham. Y entonces encontramos pues que con la tragedia de saber que Abraham vuelve a cometer el mismo error más adelante. Ahora, partió a la tierra del Negev y habitó en Gerar, corriendo así el mismo peligro. De nuevo negaron ser esposos e insistieron en que eran hermanos. En consecuencia, el rey Abimelec mandó a tomar a Sara. Pero gracias a la intervención de Dios, aún con un impío, aún con un pagano, la unión de Abraham y Sara fue preservada. Otra vez volvemos a ver que Abraham es marido de una sola mujer, como Eva fue una sola mujer de Adán. No así del otro hermano que tuvo dos mujeres. Ahora, mediante un sueño, y aquí quiero aclarar lo siguiente. En el Antiguo Testamento, que es en las porciones bíblicas que estamos leyendo, atención todos, Dios se revela a través de sueños. Y había quien interpretara los sueños. Aún Daniel, sin saber qué había soñado el rey, le reveló qué había soñado. Que esto es una cosa increíble. ¿Por qué? Porque estaba Dios de por medio. Hay personas que hoy todavía se quieren seguir guiando por sueños. Usted puede soñar, usted puede tener algún asunto muy fuerte en un sueño, levántese, ore y siga adelante, pero no se acostumbre a que Dios le hable por sueños, porque ya Dios no habla de esa manera. Hebreos 1:1 dice que Dios habla en este tiempo por la persona del Señor Jesucristo. Hay personas que están todavía pensando en el Antiguo Testamento. Dios habló en sueños a José, el esposo de María. Dios habló en sueños a Daniel, a Nabucodonosor y a muchos otros más. Y aquí vemos que le habla en sueños a Abimelec. Pero en este tiempo habla por la persona del Señor Jesucristo. No está exento de que una persona tenga un sueño y de repente ese sueño sea de Dios, advirtiéndole algo. Pero no es lo normal. No es lo cotidiano, no es lo que esperamos nosotros de Dios, que todo el tiempo estamos esperando un sueño. Ni que todos los sueños que tengamos vienen de parte de Dios. Algunos vienen de comer frijoles trasnochados,
otros de situaciones de angustia. En estos días que alguien murió, no sé quién, muy cercano, y tenía yo me acosté con ese asunto porque murió, me avisaron cuando me iba a acostar a dormir, y dormí y soñé con muerte, porque venía de una conversación precisamente de eso. No necesariamente Dios me está hablando a mí a través de sueños, me habla a través de la palabra. Ahora, gracias a Dios que el Señor interviene y en la vida de Abimelech le avisa que ellos eran casados. Y en esa intervención que Abimelech recibe la revelación de una verdadera relación de ambos. ¿Qué es lo que ocurre acá? Que una sola mentira puede poner en riesgo a toda la familia. Una sola mentira que diga papá o que diga mamá puede poner en riesgo a toda la familia. Oiga bien. Les voy a narrar un acontecimiento. Cuando mis padres vivían en la ciudad de Pamplona, en el norte de Santander, un día a mi papá lo trasladaron para trabajar. Él trabajaba en la aduana y lo enviaron a trabajar al aeropuerto Enrique Olaya Herrera de Medellín, y mi mamá quedó sola. 11 meses quedó mi mamá sola. Entonces, como la plata escaseaba, alquilaron el garaje de la casa a un hombre. Ese hombre venía con un carro, con otro carro, con un carro, con otro carro, y mi mamá no sabía nada, y el hombre le dejaba la plata, el arriendo del garaje, y con eso se ayudaban con la comida. Mi papá no estaba. Un día vino la policía y había un carro adentro. El hombre había salido y estaba el carro dentro del garaje. Vino la policía, vino con la aduana y sellaron el garaje. Le preguntaron a mi mamá, le hicieron una pregunta a la policía, que dónde estaba ese hombre. Ella dijo, no sé ni cómo se llama, él guarda aquí el carro, me paga y se va, y nada más. Ah, bueno, si lo llega a ver nos avisa. Sí, señor. Después de un tiempo, como a 2-3 horas, el hombre llegó y habló con mi mamá. Dijo, señora, no diga nada. Y rompió los sellos del garaje y se llevó el carro y no lo volvieron a ver. Como a los 15 días llamaron a mi mamá a la estación de policía y habían 5 hombres detenidos. Estaban todos en fila y la llamaron y le dijeron, aquí está el hombre que le alquiló a usted el garaje. Y ahí estaba. Pero ella tuvo miedo. Ella, una señora sola, con 7 niños, de 1954. Imagínese usted, no tenía manera de defenderse ni nada. Y ella negó que conocía a ese hombre. Entonces, bueno, la dejaron quieta, no la volvieron a investigar ni nada. Pero ella quedó con el cargo de conciencia de que había causado daño a la sociedad y que había mentido a la autoridad, porque le hicieron jurar por la Biblia que ahí no estaba el hombre. Entonces ella fue donde el cura a arrepentirse, porque no conocía nada del Señor. Y el cura le dijo, mire señora, usted hizo bien en no delatar a ese hombre. Primero, por el riesgo de su familia. Segundo, a lo mejor es una persona que trabaja bien y le hubiera puesto en riesgo. Ahora, la pregunta es, si esa mentira hubiera sido descubierta, a mi mamá lo hubieran metido a la cárcel. ¿Y dónde estarían los 7 niños de los cuales dependía la alimentación? Porque con seguridad lo hubieran llevado a la cárcel. Una sola mentira puede poner en riesgo una familia, pero una mentira salvó a la familia del hombre que era un trabajador. Son cosas que nosotros no podemos evaluar, no podemos determinar qué es bueno y qué es malo. El corazón nos guía a hacer lo bueno siempre. Ahora que estamos en Cristo, el corazón nos guía a hacer lo bueno. En este caso, estamos viendo cómo una mentira salvó a 2 familias. La mentira no está autorizada en la Biblia. La mentira no es algo que pueda ayudar al beneficio de una familia. Vemos otro caso. La prostituta de Rahab, la ramera de Rahab. ¿Qué es lo que ocurre? Llegan 2 israelitas corriendo, se meten dentro de su casa. Señora, señora, cuídenos, protéjanos, que los policías nos vienen siguiendo.
métanse aquí debajo de esta paja. Y los mete en el piso alto. Llega la policía de la época. Señora, ¿usted ha visto aquí 2 hombres? No, yo no he visto a nadie aquí. Eran los espías de Jericó. No, yo no he visto a nadie. Cuando la policía se va, los hombres salen y le dicen, señora, usted ha salvado a todo el pueblo de Israel. Nosotros vamos a tomarnos este pueblo. Esta ciudad no la vamos a tomar. Vamos a tomarnos a Jericó. Y cuando estemos haciendo la toma, usted va a poner una cinta roja en la ventana y todos los policías sabrán que usted está libre, que no le pueden hacer daño. Y así fue. Llegó el ejército, invadió Jericó, sacaron a todas las personas, se las llevaron detenidas, presas, cautivas, y a Rahab la salvaron. ¿Qué la salvó? Una mentira. Y Rahab, prostituta y todo lo que quiera, mentirosa y todo lo que quiera, viene a ser de la genealogía de Jesús. ¿Usted puede comprender eso? Yo no lo comprendo. Estamos viendo casos en que una mentira puede poner en riesgo a una familia. Ahora, Abraham se disculpó de su conducta cuando quiso observar que habían declarado que eran hermanos. En este sueño Dios le dijo, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases, dice el Señor, a Abimelech. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta. Oiga bien, y Abimelech obedeció. Sin embargo, al día siguiente, llamó a Abraham a Abimelech y le reprochó su proceder contra él. Este rey pagano le hizo esta penetrante pregunta: ¿qué pensabas para que hicieses esto? Amados, estamos viendo aquí algo muy interesante. Qué vergüenza que un impío, un no creyente, un pagano, un ateo, venga a nosotros a preguntarnos por qué tuvimos un mal comportamiento o por qué mentimos. Se nos pondría la cara colorada el día que venga alguien que no es de la iglesia, que no es creyente, que es un impío, un pagano, un ateo, y nos diga, ¿por qué usted está hablando mal, con malas palabras? ¿Usted luego no es cristiano? Que nos vengan a decir, ¿por qué dice mentiras? Ya cayó en la mentira, no sea mentiroso, que usted es cristiano. La cara se le tuvo que haber puesta colorada a Abraham. Amados, Dios nos está hablando hoy que Él defiende la verdad y que no alcahuetea la mentira. ¿Será que los esposos pensamos en las consecuencias de nuestros actos para que afecten a la familia? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que nosotros como esposos siempre estamos pensando, antes de tomar una decisión, cómo pueden nuestros actos afectar a la familia? Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer, protegiéndose él. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no de hija de mi madre, y la tomé por lugar. Ahora, y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares donde lleguemos digan de mí, mi hermano es. Esta confesión revela que Abraham había decidido en su corazón cometer este pecado desde hacía años atrás. Cuando salió de Harán, allá estaba la raíz de este mal. Hay personas que tienen planeado por hacer algo y pasan los años y pareciera que se hubiera olvidado el asunto, pero allá adelante, cuando llega el tiempo, ¡paz!, cometen la fechoría, cometen la barbaridad, lo que planearon. Abraham había planeado desde hacía muchos años mentir cuando le preguntaran sobre su esposa. Esto no fue que se le ocurrió de un momento a otro. ¡Qué terrible que una persona tenga planeado hacer mal y con los años su corazón no sea capaz de ablandarse y de todas maneras ejecute el plan! Abraham todavía no había alcanzado el nivel de fe que evidenció más tarde. Lógicamente, Abraham también era un hombre como nosotros, que se debilitaba, que perdía la fe, y en este caso vemos cómo él también estaba experimentando un crecimiento en la fe.
Ahora, mediante toda esta clase de experiencias descritas en los capítulos, su fe creció y se fortaleció y se fue corrigiendo, y las promesas de Dios se repitieron y se hicieron progresivamente más precisas. Primero Dios habló de su descendencia, luego de su propio hijo, y finalmente afirmó que este hijo nacería de su mujer Sara. Después de esto, la fe de Abraham fue suficientemente fuerte para que Dios pudiera probarlo de una manera que nunca había sido probado hombre alguno. Génesis 22, 1 al 3 leemos: Aconteció después de estas cosas, de todo esto de Abimelech, de todo esto, que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí, toma ahora a tu hijo, tu único hijo, a Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Pienso que jamás hubo creyente con un problema tal como el de Abraham. Gracias a Dios, a ninguno de nosotros el Señor nos ha dicho: sacrifíqueme a su hijo. Estando recién convertido al evangelio hace 30 años, una vez llegó un misionero y contó la siguiente historia. Él había visitado un terreno, un campo misionero muy difícil en África, y allí tenían la costumbre por alguna época de sacrificar los hijos lanzándolos a un río que era de los más caudalosos de África. Y un día, estando sentado allí en la puerta de su casa, vio pasar a una señora muy pobre con 2 hijos. Uno era enfermito, tenía incapacidad para andar, y el otro era sanito. Y él sabía que iba a sacrificar a uno de sus 2 hijos tirándolo al río, porque era la costumbre. Por más que habló con ella, no la logró convencer, y la señora fue y lanzó al río al niño que estaba bueno, y se quedó con el enfermito. Y el misionero, llorando, angustiado, le dijo: pero por lo menos se hubiera tirado el enfermito. Y dijo: no, los dioses en los que yo creo merecen lo mejor. No podía darle lo que está fallo. Y esto me hizo reflexionar mucho, mis hermanos. Además de que yo lloré también esa misma noche, me puse a reflexionar y a pensar: ¿qué es lo que le ofrecemos a Dios? ¿Qué es lo que le ofrecemos a Dios? ¿Lo bueno o lo que está fallo? ¿Lo que está incapacitado? ¿Lo que está ahí malito? ¿Lo que no sirve? ¿Lo que está pichito? ¿El billetico más arrugadito, más maluquito, más de menor denominación? ¿Qué ofrecemos a Dios? Esa fue la pregunta que yo me hice. Por un lado, estaba la promesa de que Isaac iba a ser un pueblo grande, y por el otro lado, el mandato de sacrificar a su hijo. Yo creo que la situación que estaba viviendo Abraham ahí debió ser terrible, porque ya Dios le había dicho que su hijo iba a ser grande, que iba a ser poderoso, que tendría una descendencia, y ahora le dice: vaya y mátelo. Se tiene que tener un corazón muy, muy, muy rendido a Dios para madrugar, montar el niño en el burro, enalbardar el asno, tomar el fuego, la leña, el cuchillo, y subir con el niño al monte para sacrificarlo. Por eso Abraham es llamado el padre de la fe, porque para Dios Abraham mató a su hijo, para Dios, simbólicamente. Ahora, ¿cómo podía solucionar esta contradicción? Hebreos 11:19 nos dice la respuesta: creyó que Dios era poderoso para levantarlo aún de entre los muertos. Esta es la fe que resplandece, una fe que supera todo lo que podamos imaginar. Abraham se había equivocado, había mentido, todo lo que usted se imagina, pero ahora su fe ha crecido de tal manera que le tira la cuchillada a su hijo, sabiendo que Dios lo puede levantar aún de la propia muerte. En esto Abraham es un ejemplo para nosotros los creyentes de estos tiempos, que muchas veces no creemos ni en la luz eléctrica. Consideremos ahora lo que está escrito en cuanto a Sara. Sara tuvo que haber sido una mujer muy atractiva, muy bonita. Su hermosura era tal
que en esas tierras paganas otros hombres se habían podido arrebatar, se le habían podido quitar a su esposo. El Antiguo Testamento no nos da ninguna información sobre su vida de fe. El hecho de ser estéril era para ella una tristeza difícil de aceptar. Encontramos varias veces este dolor, este sufrimiento en algunos hogares descritos en la Biblia. Ana también era estéril. Hoy muchas mujeres padecen de lo mismo. Ahora, en la dependencia del Señor, quien puede no conceder hijos, pero también aceptar las oraciones de los suyos, es posible recibir una ayuda médica. No es conceder, sino concebir. Una ayuda médica eficaz en estos casos. La causa de la esterilidad no siempre depende de la mujer. Señores, si hay algún señor escuchando, la esterilidad de la mujer no depende necesariamente de la mujer. En muchos casos es el hombre el que no puede tener hijos. Cuando nosotros teníamos ya 6 años de casados y no teníamos hijos, nos recomendaron un israelí que era especializado en fecundación, y nosotros pagamos la consulta carísima, yo me acuerdo. Y yo recuerdo que entré por delante al consultorio y le dije: doctor, buenas tardes, venimos porque yo creo que yo tengo un problema para concebir. Y el médico se llevó las manos a la cabeza. ¿Se acuerda, Marta? El médico israelí se llamaba Misraín Esquilín. Misraín, sí. Bueno, él se llevó las manos a la cabeza y dijo: señor, discúlpeme, pero en todos los años que tengo aquí de médico genetista, es la primera vez que el esposo viene a decir que él es el responsable de no tener hijos. Todos llegan aquí: revíseme la mujer que no puede tener hijos. Pues vamos a revisarlos a los dos. No nos encontraron ninguna anomalía, y 2 años más tarde, por obra y gracia del Espíritu Santo, mi esposa estaba embarazada. Ahora, la causa de la esterilidad no siempre depende de la mujer. Y el hombre, ojalá hubiera más hombres aquí conectados, entendieran que así como la mujer puede tener cierto tipo de enfermedad, de falencias, de esterilidad, el hombre también las tiene. Algunas veces una intervención quirúrgica en el hombre puede dar resultados positivos. Otras veces adoptar un niño, que fue la solución que nosotros tuvimos. Adoptar un niño puede ser la solución, aunque no siempre se pueden evitar inconvenientes. Hay un caso muy doloroso, pero muy doloroso, de un hermano Reinaldo Pineda, ex policía. El hermano Reinaldo, siendo policía activo, entre la caneca de la basura oyó como un gatico. Cuando revisó el pote de la basura, encontró un niño todavía con el cordón umbilical. Lo llevaron a la estación, al hospital, lo arreglaron bien bonito, lo pusieron bonito, le quitaron su cordón umbilical, y el niño, el hermano Reinaldo Pineda, ya tenía una hija, y ya tenía 2 niñas, 2 hijas, e hizo todos los trámites ante el bienestar familiar para quedarse con ese niño. Todos los trámites. Con la sorpresa que era hijo de una prostituta que lo había abandonado. El bienestar familiar se lo entregó. Lo crió en hogar cristiano. Sus 2 niñas, hermanitas de adopción, eran las niñas más dulces de la tierra. La mamá cariñosa, el papá cariñoso. No le faltaba absolutamente nada a Joan Sebastián. Así lo bautizaron. Lo trataron con amor. Lo conocimos cuando estaba por ahí como de unos 10 o 12 añitos. Lo abrazábamos. Estaba en la escuela dominical. Era querido por todos. Pero poco a poco comenzó a mostrar su rebeldía. 12, 13 años ya estaba fumando marihuana. Poco a poco se fue descarriando. Poco a poco se fue descarriando. La última vez que lo vimos era un habitante de calle, un drogadicto que causaba muchos daños a su papá y a su mamá adoptivos. Les destrozó la casa varias veces, les destrozó el carro varias veces, hizo escándalo, partió vidrios, estuvo preso, todo lo que usted se puede imaginar.
y cuando lo conocimos tenía una actitud de delincuente terrible, terrible, terrible. Un día el hermano Reinaldo me llamó atacado llorando. Me dijo, pastor, Joancito se me acaba de ahorcar en el baño. El muchacho cogió una soga y se ahorcó en el baño. Tenía 19 años. Pensando nosotros aquí, ese niño adoptado, hijo de una prostituta, traía la sembrada en su corazón la semilla del mal. Y por más que la iglesia quiso restaurarlo, por más que el Espíritu Santo quiso restaurarlo, no hubo una determinación de rendir los pies, lo del corazón a Cristo, y terminó colgado como Judas. Qué triste, ¿verdad? Un niño adoptado con tanto cariño, con tanto amor, y termina en esas condiciones. A menudo he visto que parejas sin hijos realizaban un servicio tal para el Señor que jamás lo habían podido cumplir un matrimonio con hijos. Es decir, hemos visto parejas sirviendo a Dios que si tuvieran hijos no lo podían hacer. Ahora que fuimos a Montería, habían señoras llegando a las 6 de la mañana a pelar yuca, a pelar papa, a cocinar, y se iban a las 10 de la noche. Yo les preguntaba, ¿ustedes no tienen marido? Dice, sí, mi esposo también está sirviendo aquí en el templo. A lo mejor si tuvieran niños pequeños no podrían prestar ese servicio. Sin embargo, tenemos que advertir contra métodos inmorales, es decir, pecaminosos. Por ejemplo, una mujer cuyo esposo es estéril, que se deja practicar una inseminación artificial por un donador con o sin el consentimiento de su marido, o en algunos países donde la poligamia es permitida, a veces se recurre a esta última solución cuando la esposa es estéril. Pero bajo el gobierno de Dios, este mal casi con seguridad ocasionará consecuencias desafortunadas. De eso podemos estar casi seguros. Tal fue la proposición que Sara hizo a su esposo. Génesis 16. Puede que ella conociera la promesa de Génesis 15. Te haré una nación grande, tu hijo tendrá una descendencia numerosa. Pero los dos ignoraban aún que este hijo habría de nacer de Sara. Ellos no estaban convencidos porque ella era estéril y no estaban convencidos de que realmente podía nacer. Entonces, ¿qué hicieron? Ayudarle al Señor. Amados, nosotros no podemos ayudarle a Dios. Esto puede ser una justificación para ella, pero no un motivo para aprobar la solución que le dieron. ¿Cuál fue la solución? Primera Pedro 3, 5, 6. Sara es puesta de ejemplo para las mujeres creyentes a causa de su sujeción a Abraham. Si esto da motivo alguno a pensar que ella era una mujer de limitada iniciativa, servil y de poco carácter, se equivoca. Dios dio a Eva, a Adán, a fin de que fuera una ayuda idónea para él. Ella vivía en el mismo nivel que él, y lo mismo se puede decir de Sara y de Abraham. ¿Qué ayuda recibe un hombre de su esposa si todo lo que ella sabe hacer es decir sí cada vez que su esposo propone algo? Pregunto, ¿qué ayuda puede recibir uno como esposa si cualquier cosa que uno diga, la esposa dice, ay, sí, 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 todo sí, y resulta que nunca se opone, nunca dice nada, nunca está vigilante, nunca está, no, sí, sí. No, Sara no era así, de ninguna manera, y Sara da ejemplo de eso. Ahora, la solución que Sara propone a Abraham no fue de ayuda para él. Habría sido mucho mejor que Abraham nunca la hubiera escuchado, porque en Génesis 30 leemos que Raquel hizo lo mismo. En ambos casos, el hijo de la sierva debía ser contado como hijo de la señora. Y estas proposiciones no vinieron de la fe, sino que evidenciaron al contrario una falta de confianza en Dios. Cuando nace Ismael, hijo de la empleada de servicio, Agar, fue un motivo de mucha tristeza. Luego, cuando Sara se sintió ofendida, porque ella le pasaba con la barriga por el frente y se la mostraba, yo sí estoy embarazada del patrón y usted no. Y ese comportamiento de la sierva hizo reproches a su esposo injustamente. No obstante, él le dio toda libertad para maltratar a su sierva, y así lo hizo ella, ofendida porque la empleada estaba embarazada y ella no, y el embarazo era del patrón. En ese entonces,
Abraham tenía 85 años y no era tan anciano como en Génesis 18, cuando tenía 100 años y Sara 90 años. Abraham creyó la promesa divina, pero Sara mostró claramente su incredulidad. Ahora vamos a ver algo muy bonito acá. El motivo de la risa de Sara. Todos los que estamos aquí sabemos que Sara se rió cuando el Señor le dijo: vas a parir un hijo. En el tiempo del embarazo vas a tener un hijo. ¿Qué hizo Sara? Se rió. La Biblia nos da pistas directas sobre el motivo de la risa de Sara, pero también permite que reflexionemos de otra manera. Número 1. Incredulidad. Es el motivo más posible. Este es el motivo principal que la propia Biblia señala y que el mismo Dios identifica. Evidencia bíblica. Génesis 18:12. Sara se ríe para sus adentros y piensa: se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Es decir, ahora que estoy consumida, tendré placer también mi señor siendo ya viejo. Su risa nace de la lógica humana y la experiencia. A sus 90 años y estéril de toda la vida, la idea de dar a luz no era solo improbable, sino científicamente imposible desde su perspectiva. Era una risa de escepticismo ante una promesa que desafiaba todas las leyes naturales que ella conocía. Número 2. Asombro y sorpresa. La risa de Sara, aunque la incredulidad está presente, la risa también puede ser una reacción de asombro absoluto ante algo que sobrepasa la comprensión. No es necesariamente una burla malintencionada, sino la única reacción que puede tener ante una noticia tan maravillosa, pero a la vez tan absurda. Número 3. Sara pudo haberse reído de vergüenza. El motivo que surge cuando es confrontada. Este es un motivo secundario, pero muy importante, que surge después de que Dios la confronta. ¿Por qué se ha reído Sara? Sara contesta: no me reí. Su negación muestra temor y vergüenza. Se dio cuenta de que su risa interna, su duda, había sido descubierta por Dios. Tuvo miedo de haber ofendido al Señor y por eso mintió. La vergüenza no fue la causa inicial de la risa, sino la consecuencia de haber sido descubierta en su incredulidad. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Se cumplió lo que Dios dijo, nació el bebé, pero aquí hay otra reflexión. Primero, ella le dice a Dios: yo no me he reído. Y después le dice al mundo: Dios me ha hecho reír. Cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Entonces a Dios le dice mentiras y a los hombres le dice la verdad. Dios me ha hecho reír. Lo más hermoso de la historia es que Dios redime la risa de Sara. Es decir, recompensa la risa de Sara. No le reprende con dureza, sino le recuerda su poder. Con una pregunta retórica: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y quiero, amados hermanos, cerrar esta noche esta enseñanza preguntándole a usted: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Así como Dios permite que una mujer con un vientre seco ya para parir, había pasado la costumbre de las mujeres, ya no menstruaba, ya no ovulaba, el viejito yo creo que no tenía ni ganas tampoco, no sabemos qué pasó allí. Lo cierto es que Dios honra la risa de Sara. En vez de regañarla, la honra y le dice: ríase, pero ya usted está embarazada. Ahí tenemos la promesa. Ahí nace Isaac, su hijo, y luego de él desciende una nación inmensa como él lo había prometido. Amados, quedémonos esta noche con esta enseñanza.
¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Hermana Marta, ore por favor. Y si hay preguntas después de la oración de Martica, por favor usted pregunte. Adelante, Marta. Amén. Padre amado, gracias. Gracias una vez más por tan bonito encuentro con la familia de la fe. Poder hablar, poder entender esos designios tuyos, que a veces son un milagro, un misterio. Son situaciones de la vida que humanamente no sabríamos cómo entenderla, especialmente en la vida de Abraham y Sara, cuando primero te desobedecen al negar a Abraham a Sara como su esposa y después rectificar y volver otra vez a formar esa familia que tú les habías dado, Señor. Qué ejemplo tan grande nos das para que nos mantengamos fieles, unidos, manteniendo esa unidad de familia que tú nos has dado, Padre. Gracias, gracias por dejarnos escrito tantas historias que son reales y que mucha gente las desconoce, pero al estudiarlas, al poderlas entender de esta manera tan sencilla, Dios mío, es algo maravilloso. Gracias por todas las hermanas y hermanos que están aquí presentes, porque hoy hemos encontrado en tu palabra ese misterio, esa lealtad tuya, porque tienes promesas para nosotros, para todos, y no es nada, que tú cumples cada promesa que das, Señor. Cómo no ser agradecidos contigo, Señor, ese Dios de pactos que cumple, Señor. Hoy doy gracias una vez más por la bendita palabra escrita, pero también por la palabra, por las promesas que tenemos como familia, cada uno de los que estamos aquí, Señor, porque yo sé en mi corazón que todos tenemos una promesa esperando para su cumplimiento. A lo mejor algunos ya han recibido el cumplimiento de sus promesas, pero a lo mejor muchos como nosotros todavía anhelamos, esperamos cumplimientos de más promesas, Señor. Y hoy, al escuchar esa promesa hecha realidad en la vida de Abraham y Sara, que serían padres de multitudes, en realidad de ahí se vino la multiplicación de todos los seres humanos en la tierra, Señor, y no ser nosotros partícipes de esa promesa tan bonita, Señor. Gracias, gracias por cada madre de familia aquí presente, por cada hijo, por cada uno de nosotros que hemos decidido esta noche tocar el botoncito azul y decir, sí, voy a escuchar una clase, una enseñanza acerca de la familia, y qué mejor escuchar la familia de la fe, la familia de Abraham, que está en el libro de la fe, allá en Hebreos, donde dice que a él se consideró el padre de las promesas, porque de él vino todas estas descendencias. Señor, gracias, muchísimas gracias por esta noche, por el tiempo tan hermoso que hemos podido recibir y considerar para nosotros como algo maravilloso. Muchísimas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén, amén. Gracias, gracias. Bueno, 8:30. ¿Hay preguntas? Si quiere comentar algo, le gustó el capítulo, no le gustó, quiere que corrijamos algo, pido disculpas, pero tengo una gripa terrible. Si alguien quiere comentar algo, por favor, no se vayan. No se vayan, no se vayan. Bueno, otro día será. Bueno, que pasen una linda noche, Dios les bendiga, felices sueños, bendiciones para todos, que el Señor les acompañe y tengan una linda noche. Muchas bendiciones. Igualmente, pastor, que se mejore. Ay, gracias, sí, señora. Fríos. Feliz noche para todos. Bueno, muchas gracias, bendiciones. Bendiga todavía la más particular. Gracias, muchas bendiciones. Buenas noches. Amén, bendiciones para todos. Un abracito.